En el día de hoy vamos a estudiar el crecimiento de una función. Vamos a ver cómo identificar cuando una función es creciente o decreciente. Una función es creciente en un intervalo, vamos a suponer A y B. Una función es creciente cuando se cumple lo siguiente: cuando la derivada de esa función es mayor a 0 en un intervalo de estudio. Y decimos que la función es decreciente cuando la derivada de esa función es menor a 0. Estas son las dos condiciones que tenemos que aprender para saber si una función es creciente o decreciente en un intervalo de estudio. Veamos qué significa esto. Podemos verlo fácilmente. Si tuviéramos una gráfica de una función, vamos a suponer cualquier función. Supongamos que tenemos una función de esta forma. Si tenemos la gráfica, podemos identificar fácilmente en qué intervalo la función es creciente o decreciente. Veamos aquí. Aquí notamos claramente que en el intervalo A y B la función es decreciente. ¿Por qué? Porque si dibujamos la recta tangente en cualquier punto de ese intervalo, vemos que esa pendiente es negativa, y eso concuerda con nuestra definición, que la derivada de la función, si es menor a 0, es decreciente. Y si lo vemos de esta forma, si dibujamos la recta tangente en cualquier punto de esta parte de la función, vemos que esa recta, su pendiente es positiva, significa que es creciente. Esta es la forma gráfica de identificar si una función es creciente o decreciente. Esta forma es muy fácil. Pero, ¿qué pasa si no tenemos la gráfica? ¿Qué es lo que normalmente pasa? Entonces, si queremos saber si una función es creciente o decreciente, tenemos que hallar la derivada y vemos en qué zona es positivo o negativo. Pero para eso tenemos que hallar primero los puntos críticos, que es lo que vimos anteriormente. Entonces ya tenemos dos herramientas para estudiar una función, que es puntos críticos y crecimiento de la función. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos esta función f de x igual a 3x a la 4 menos 4x al cubo menos 12x a la 5 más 5. Y queremos hallar en qué intervalo esta función es creciente o decreciente. Y no tenemos la gráfica, entonces lo vamos a hacer de forma analítica, como lo hemos visto ahorita. Entonces, primero vamos a hallar la derivada. Su derivada aquí es 12x al cubo menos 12x a la 2. Aquí sería 60x a la 4, y la derivada de una constante es 0. Ahora, si queremos ahora vamos a hallar los puntos críticos, que sería esta expresión igualarla a 0. Tiene que ser igual a 0. Hallamos los puntos donde esta función es 0. Entonces podemos factorizar, y si factorizamos nos queda la función de la siguiente manera: 12 por x por x menos 2 por x más 1 a la 0. Al tener factorizada la expresión, ya podemos hallar fácilmente los puntos críticos. Entonces,
este caso sería, nuestro punto crítico sería x igual 0, x igual a 2 y x igual a menos 1. Si sabemos que en estos puntos la derivada es igual a 0, es decir, la pendiente de la recta tangente en esos puntos es 0, significa o es un máximo o es un mínimo. Pero ahora tenemos que estudiar el crecimiento, cómo hallamos en qué intervalos la función es creciente o decreciente. Entonces, dibujamos una línea numérica y ubicamos estos puntos 0, 2 y menos 1, y vamos a ver cuál es el signo de la derivada de la función en estos intervalos, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Si hacemos eso, vemos que el signo de la primera derivada en este intervalo es negativo. Agarramos cualquier valor, vamos a suponer menos 2, lo sustituimos aquí y vemos cuál es el signo de la derivada y nos vamos a ver que es negativo. Haciendo ese procedimiento vemos que en este intervalo es positivo, en este es negativo y en este positivo. Entonces, en conclusión, podemos decir que esta función es creciente en el intervalo menos 1, 0. Y también es creciente en el intervalo 2 hacia el infinito. Y la función es decreciente en el intervalo menos infinito, menos 1 y de 0 a menos 2. Y hallamos ya los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Esta es una herramienta muy importante porque de aquí nos va a ayudar a estudiar la función y obtener su gráfica. Gracias por la atención.